Charla de educación financiera, todo lo que deberíamos saber sobre acciones. El mercado de valores. El sistema financiero colombiano está conformado principalmente por 4 mercados, que son el mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado de divisas y otros mercados financieros. En esta charla nos vamos a enfocar directamente en el mercado de capitales. El mercado de capitales tiene 2 subdivisiones, son el mercado bancario y el mercado de valores. La diferencia entre ambos mercados es que el mercado bancario, o también llamado mercado intermediario, es el mercado en el cual un intermediario, que en este caso haría el papel el banco, se encarga de captar recursos del público y de colocarlos. Por el contrario, el mercado de valores es un mercado en el cual la gente que necesita recursos va directamente al público y consigue el inversionista o consigue los recursos. Esa es la diferencia fundamental entre ambos. El mercado de valores tiene 4 participantes puntuales que se encargan como de brindar la estructura de esto. Son el Congreso, que es el encargado de realizar las leyes y normas. El Ministerio de Hacienda es el encargado de velar por el cumplimiento de estas normas. La Superintendencia Financiera es la encargada de brindar inspección, vigilancia y control sobre las personas y las entidades que realizan actividades financieras, y la AMB, que es la entidad encargada de regular, monitorear, brindar que el mercado tenga disciplina y que hayan profesionales idóneos en este. Para acudir al mercado se debe acudir por medio de un intermediario. Entonces esta parte como tal se da por, si tú vas al mercado vas a encontrar entonces emisores, son las personas o las empresas que ofrecen valores. Intermediarios son las entidades que permiten la negociación de estos valores, como lo son entonces las comisionistas de bolsa, los depósitos de valores que juegan en un papel muy importante, que son DCVAL y DCB, y la bolsa de valores puntualmente, y los inversionistas, que son las personas o las empresas que demandan estos valores. Invirtiendo en el mercado. ¿Qué es invertir? Invertir es poner a rentar nuestros recursos. ¿Quién puede invertir? Al mercado se puede acercar cualquier tipo de persona. ¿Cómo podemos invertir? Para invertir lo debemos hacer a través de un intermediario del mercado de valores. La mejor inversión depende de 3 aspectos fundamentales, que son el plazo, el retorno y el riesgo. El plazo. El plazo se define de acuerdo a la necesidad de dinero o de liquidez del inversionista. Entonces el inversionista, de acuerdo a su necesidad, decide cuánto tiempo puede poner a rentar sus recursos. El plazo se divide en 2, corto plazo y largo plazo. Corto plazo son inversiones inferiores a un año, largo plazo son inversiones con una duración mayor a un año. El retorno. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué o cuánto nos deseamos ganar? El retorno se divide, o hay 2 tipos de retornos. Hay retornos fijos, retornos variables. Los retornos fijos son retornos que adquirimos y sabemos ya al momento de adquirir el título cuánto nos vamos a ganar. Es un retorno que se da al final o se da con pagos periódicos, el inversionista ya conoce su tasa. El retorno variable es un retorno que puede ser simple o compuesto. El inversionista como tal su inversión depende de unas variables o de unos indicadores que pueden ser de TF, IBR, IPC o VR. Y el riesgo es una situación adversa como tal que nos puede afectar. Entonces el riesgo para nosotros, llevándolo a palabras más simples, en realidad es una situación potencial o es una pérdida en la cual podemos incurrir con nuestro portafolio. Entonces el riesgo es muy importante tenerlo en cuenta, porque es una situación que se nos puede presentar a todos y toda inversión conlleva algo de riesgo. Para poder hacer de esta inversión que sea la mejor, inicialmente hay que definir el perfil de riesgo del inversionista. Hay 3 tipos de perfiles de riesgo: conservador, moderado y agresivo. El perfil conservador es un inversionista el cual desea preservar su capital, entonces no está buscando obtener rentabilidades muy altas en el mercado. El inversionista moderado es un inversionista que desea una balanza equitativa entre un riesgo y un retorno adecuado. El inversionista agresivo es un inversionista que está dispuesto a asumir altos niveles de riesgo
buscando altos niveles de rentabilidad o altas recompensas. Hay dos tipos de riesgos: riesgos diversificables y riesgos no diversificables. Los riesgos diversificables son riesgos a los cuales el inversionista puede mitigar su exposición, como lo son riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos de crédito y riesgos de contraparte. Por el contrario, los riesgos no diversificables son riesgos que son ajenos al inversionista, como lo son riesgos operacionales, riesgos estratégicos y riesgos reputacionales. Para asumir este riesgo o para hacerle frente al riesgo, el inversionista cuenta con varias herramientas que debería tener presente y debería definir a la hora de entrar a hacer la inversión. ¿Cuáles podrían ser? Definir stop loss, que son definir niveles de pérdida; definir take profit, que son definir niveles de utilidades; tener una buena diversificación de su portafolio, o sea, no concentrar toda su inversión en un mismo activo; tener medidas de riesgo, que es hacer un VAR, o sea, cuánto sería la pérdida máxima dispuesto a asumir por el inversionista; hacer pruebas de backtesting y stress testing para conocer el comportamiento del activo. En el mercado, las calificadoras de riesgo juegan un papel muy importante, debido a que son las entidades encargadas de analizar el riesgo de crédito del emisor, de evaluar su situación financiera y su situación actual. Entonces, el inversionista debería ir a mirar el concepto que está dando la calificadora. La calificadora brinda un concepto, más no brinda un punto final o una decisión sobre el emisor, solo da un panorama de este, y de acuerdo a este pues deberíamos tener presente cómo es la situación de la empresa, cómo son sus niveles de apalancamiento, cómo son sus niveles de endeudamiento, para tener presente como un panorama o una situación actual de este. Las acciones y su análisis. Entonces, en el mercado hay tres tipos de acciones. Las acciones se dividen en acciones ordinarias, acciones preferenciales y acciones privilegiadas. La diferencia entre cada una de estas son los derechos que conceden. Las acciones tienen dos tipos de derechos: derechos económicos y derechos políticos. Los derechos económicos acarrean consigo negociar libremente las acciones o el activo, participar en los dividendos y la valorización, y recibir una parte de los activos del emisor en caso de liquidación. Yo me vuelvo socio de la compañía. Los derechos políticos me conceden derechos a participar en la asamblea de accionistas y votar y revisar los libros del emisor antes de los tiempos previstos. Las acciones ordinarias me conceden derechos políticos y derechos económicos. Las acciones preferenciales solo me conceden derechos económicos, no me conceden derechos políticos, por lo cual, aunque yo sí puedo revisar los libros de la empresa, no tengo derecho a votar en las asambleas. Y las acciones privilegiadas me conceden ambos tipos de derecho. Adquisición de acciones. Puedo adquirir acciones en el mercado primario o en el mercado secundario. Mercado primario es cuando se está haciendo directamente la emisión, entonces las adquiero directamente del emisor. En el mercado secundario es cuando se hace a través de las pantallas de negociación de inversionista a inversionista. La adquisición en el mercado primario se divide en tres tipos de ofertas, que son: oferta privada, o sea, el emisor hace una emisión a menos de 100 personas determinadas o menos de 500 accionistas. Oferta pública, el emisor hace una emisión a personas no determinadas o a más de 100 personas determinadas. Y procesos de democratización son procesos en los cuales el gobierno vende la participación de una compañía. Metodologías más comunes para evaluar las acciones y para analizar el tipo de inversión. Como tal, el análisis de las acciones se divide en tres metodologías. Son el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis cuantitativo. El análisis técnico. El análisis técnico es un análisis que busca identificar cambios de tendencia en los precios de los activos, con base a una gráfica o a datos históricos. Como tal, el análisis técnico tiene varias premisas. Una de las principales son que el precio lo descuenta todo
O sea, el inversionista al ver los movimientos en la cotización del activo puede extraer qué está sucediendo. Los movimientos en el precio no son del todo aleatorios, los activos siguen tendencias y es más importante el qué que el por qué. Cuánto subió es más importante de por qué subió y el precio demuestra la relación entre oferta y demanda. El análisis fundamental es un análisis que tiene como pilares la evaluación de todas las variables, tanto macroeconómicas como del mercado, como financieras de la empresa, para concluir entonces la situación actual de la misma. Algunas variables que se pueden analizar en este tipo de análisis son el riesgo de país o ENVI, los CDS, el Producto Interno Bruto del país, el índice de precios al consumidor del país, las políticas económicas, políticas fiscales, análisis sectoriales y otros análisis de activos financieros. Los analistas financieros lo que comúnmente hacen es valorar como tal la compañía, llegar a un precio o a un valor razonable el cual debería tener esta, y de acuerdo a eso, si está el activo subvalorado o sobrevalorado, se toman posiciones. Y el análisis cuantitativo es un análisis que reúne una amplia variedad de modelos estadísticos y matemáticos que buscan dar apoyo a la toma de decisiones. Como tal, algunos de los métodos más usados son modelos matemáticos, son probabilidades, son teoría de juegos y son estadísticas y cálculos, que nos dan unos indicadores de acuerdo a unas medidas de riesgo, de volatilidad, de sensibilidad, en los cuales, dados ciertos movimientos, el trader o la persona que está operando toma las decisiones de inversión. Hay dos tipos de generar utilidad o generar rentabilidad en las acciones. Estos dos métodos son: yo puedo generar un rendimiento por dividendos o por valorización. Por dividendos es que yo participo en las utilidades de la empresa o de la compañía. O sea, de 100 pesos que la compañía se ganó durante todo el año, ahí me toca una partecita de eso, por ser socio, por tener una parte de la compañía. O por valorización, que es la utilidad o el rendimiento que puedo obtener al el activo valorizarse. Es muy importante como inversionista tener un benchmark, tener un indicador para seguir, para yo mirar el comportamiento del mercado, y para esto existen los índices. En el mercado colombiano de acciones hay 4 índices como tal, que son el Colcap, el Col Small Cap, el Colir y el Colequity. El índice de referencia es el Colcap. El Colcap selecciona las acciones según su función de liquidez y pondera de acuerdo a su capitalización bursátil. Está compuesta por 20 emisores, en los cuales, al tener en cuenta sus acciones preferenciales y ordinarias, suman 25 emisores. Es la referencia del mercado. Entonces, un inversionista, al mirar un índice, puede tener un indicio de cómo se está comportando el mercado de valores y hacia dónde se dirige este. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que yo mido mi estrategia o mido mi inversión de acuerdo a cómo va el índice, porque debería estar muy cercano a este.